Esto es Somos Profundidad, mi nombre es Jaime Trull y agradezco esta nueva oportunidad de compartir este tiempo juntos. Espero que lo disfrutemos. Las cualidades del mindfulness. En el episodio sobre qué es el mindfulness compartía varias ideas, pero nos quedaba poder mirar con más detenimiento, con mayor detalle, las cualidades o las actitudes propias de la práctica del mindfulness, de la atención plena. Para mí son como las patas de la mesa, ¿no? Son el principal fundamento. Cuando traducimos el término mindfulness, decimos atención plena. Pero quizás la atención suele llevarnos más para el lado de la mente, como una función propia, como un proceso mental. Y en cierto sentido eso puede desvirtuar un poco el concepto. Conciencia plena o corazón pleno también son traducciones posibles. De hecho, las cualidades, las actitudes, digamos, que vamos a compartir, son actitudes del corazón, de la conciencia misma. Jon Kabat-Zinn, referente del mindfulness, presenta 7 actitudes básicas que son el no juicio, la aceptación, la paciencia, el no forzar, la mente de principiante, la confianza y el soltar. Tiempo más adelante también sumó otras 2 que son la gratitud y la generosidad. Comparto sobre todo de estas primeras 7 algunas claves propias de la práctica que también cultivamos en la vida cotidiana. En primer lugar, el no juzgar. Casi que lo primero con lo que nos encontramos cuando nos sentamos a meditar son justamente nuestros propios juicios. Esto es normal, ya que la mente por su naturaleza suele juzgar cada experiencia como buena o mala, como algo que nos agrada, que nos gusta o que nos desagrada, que rechazamos, como algo aburrido o divertido. Casi que diríamos todo lo polariza, como en blancos y negros. Y esta es otra característica de la mente, es dual. La actitud básica del mindfulness es cultivar el no juicio, intentar no poner una etiqueta mental a todo lo que sucede. Y si la hubiere, porque no podemos evitarlo, intentaremos no juzgar esos juicios que nos brotan. Es decir, continuamente con intención nos proponemos no juzgar. Esto nos permite vivir el momento presente más conectados a la realidad y no tan cegados por nuestra manera de interpretar esa realidad. Y esto mismo lo podemos llevar a la vida cotidiana con cualquier ejemplo. Puede pasarnos que nos levantamos a la mañana y, por ejemplo, ¿no? El día está nublado y rápidamente aparece una sensación negativa o hasta una frase que dice "qué día feo". Y así podemos poner muchos ejemplos en los cuales con mayor o menor conciencia vamos juzgando todo lo que nos sucede. No juzgar no significa no tener un criterio propio o unos intereses específicos. Tampoco significa estar de acuerdo con todo. Más bien nos despierta, nos hace mirar con mayor nitidez, nos da la posibilidad de ir más allá de la mente, nos permite salir de esa dualidad permanente, de los extremos. En el fondo, el no juicio nos calma, nos relaja. Por otro lado, la aceptación. La aceptación es apasionante. Por un lado, por su capacidad transformadora y por el otro, por la dificultad que a veces nos genera. Aceptar es decir sí a lo que hay, es darle lugar. Como muchas veces se dice, darle la bienvenida. Reconocer que esto, al menos hoy, es así. Si prestamos atención, nos va a sorprender lo poco que aceptamos lo que nos sucede, o al menos a mí me pasa. Muy sutilmente, o a veces de manera más evidente, nos encontramos rechazando lo que ya es un hecho. Son infinitas las quejas que podemos tener y en el fondo esa queja es rechazar lo que hay.
Pero cabe una aclaración que me parece fundamental. Aceptar no significa estar de acuerdo. De hecho, por ejemplo, puede pasar que vivamos una injusticia. Aceptar no significa estar de acuerdo con lo sucedido, significa simplemente reconocer que eso es lo que sucedió, que partimos desde ahí. Si después queremos hacer algo para cambiarlo, bienvenido sea, pero siempre es a partir de la aceptación. De hecho, no sé si les resonará, pero a veces aceptamos algo que en el fondo nos duele. Y el simple hecho de aceptar nos alivia. No quita ni modifica el dolor, digamos, por parte, como por arte de magia, pero algo en nosotros cambia. También es cierto que hay situaciones más complejas que otras para poder aceptar. Y en esto hay que ser pacientes y realistas. No hay nada malo en que nos cueste aceptar algo. En ese caso tendremos que aceptar que nos cuesta. ¿Qué quiero decir? La aceptación siempre, pero siempre está a la mano. A tal punto que podemos aceptar que hoy esto que me sucede me cuesta aceptarlo. Es reconocer lo que hay, es permitirlo y alinearnos con eso. Negar o resistir, en el fondo es separarnos de la vida, es vivir en tensión permanente. Como decía, aceptar no es rendirse, de hecho requiere de mucha voluntad y esfuerzo, es un acto activo, no es pasivo. Diría que en todo proceso siempre el primer paso es la aceptación. Otra cualidad, la paciencia. Cuando hablamos de paciencia, lo primero que surge es el futuro. Es aquello que viene, sea porque lo estamos esperando o simplemente como una inercia que siempre nos corre del momento presente. Y nos encontramos siempre como si estuviéramos justamente corridos de tiempo, ahora esperando el futuro y en ese futuro esperando otra situación. La paciencia nos permite acomodarnos, quitar la inquietud permanente. Podemos estar pendientes de lo que viene o planificando situaciones del futuro, pero diferente es cuando vivimos constantemente en un futuro que además pocas veces es como lo imaginamos. La paciencia nos trae una y otra vez al presente, como sucede en la práctica meditativa. Esperamos que termine o que suene la campana y ahí mismo cultivamos la paciencia, nos aquietamos, respiramos esa sensación de ansiedad. Otra actitud, no forzar. No forzar en el fondo es dejar ser. Es por un momento permitir que la vida sea, sin nuestra intervención. Como si uno dijera, es tomar un descanso de la acción permanente. Puede pasar que en la meditación, y desde ya también en la vida, queramos conseguir cosas, lograr objetivos. El problema sucede cuando este es nuestro único camino, cuando siempre nos encontramos yendo atrás de algo. No esforzarse o no forzar no implica que dejemos de hacer ni que evitemos compromisos y responsabilidades. Al contrario, nos limpia de todo aquello que hacemos de más, ¿no? Como si uno dijera, es una poda. Nos ayuda a encontrar la acción justa sin forzar. A veces solo hay que dar tiempo. A veces lo mejor que podemos hacer es no hacer. O lo mejor que podemos expresar es haciendo silencio. De algún modo es bajarnos del piloto automático que siempre o generalmente está en el modo hacer. La mente de principiante quizás sea la cualidad o la actitud más desafiante y a la vez más nutritiva. La mente de principiante es la que reconoce que este momento, o sea, que el presente, es siempre nuevo. Nunca antes vivimos este mismo instante. Pudimos haber tenido situaciones similares o quizá la rutina nos hace creer que esto o aquello ya lo vivimos, pero lo cierto es que el momento presente siempre es nuevo.
La metáfora del principiante tiene que ver con quien se acerca a algo por primera vez, con apertura, curiosidad. Nos acercamos no sabiendo. Eso es lo que nos abre, nos refresca. La mente de quien todo lo sabe muchas veces tiende a cerrarse. Espera que pase lo que se cree que va a pasar. La mente de principiante justamente está libre de prejuicios, de condicionamientos. Todo, absolutamente todo lo podemos realizar desde esta actitud. Tener una conversación, una charla, un diálogo, criar un hijo o poner un límite, alimentarnos y estar comiendo, dar un paso mientras caminamos, todo. En la mente de principiante se abren nuevas posibilidades. No está saturada de pensamientos, ni de expectativas, ni de prejuicios. En la práctica del mindfulness cultivamos esta cualidad. Nos acercamos al momento presente por primera vez, sin esperar nada, sin juicios, con novedad. Otra actitud, la confianza. Con la confianza nos puede pasar a la inversa de la confianza, ¿no? Que cuando querramos cultivarla, lo primero que aparezca sea el miedo. Que a medida que seamos conscientes, nos demos cuenta que en muchos momentos lo que nos mueve no es la confianza, sino el miedo. La práctica del mindfulness nos invita a volver a nosotros, a retomar el contacto, a volver a confiar. Y a medida que recuperamos nuestra confianza, podemos empezar a confiar en los demás. La meditación nos lleva al cuerpo, meditamos con el cuerpo. Y poco a poco caemos en la cuenta que la gran mayoría de los procesos que se realizan en nosotros, en el cuerpo por ejemplo, no requieren de nuestra voluntad o esfuerzo. Es decir, respiramos, el corazón late, tenemos un sistema digestivo y un metabolismo en funcionamiento, y lo mismo con cada órgano. De hecho, cuando por algún motivo surge un problema, todo el sistema se pone a trabajar para recuperar el equilibrio. Tenemos muchos motivos para confiar en que no estamos solos ni que todo depende de nosotros. Recuperar la confianza y cultivarla es sentir la unión, es sabernos parte de algo más grande. Soltar, o podríamos también llamarle dejar ir, pueden también entenderse como dejar ser. Esta actitud quizás resuene a aquellas personas que tienden a querer controlar todo. Soltar es en parte soltar la ilusión de control, el deseo de que las cosas sean como yo quiero. Es evidente que habrá situaciones que no nos van a gustar y otras que sí nos van a generar cierto placer, pero esta cualidad nos invita a no apegarnos ni a una idea ni a la otra, es dejar que fluya, como la respiración, es hacer lugar a lo que viene. Cuando hablamos de soltar, nos vienen a la cabeza diferentes situaciones. Puede ser soltar una persona, una idea, un deseo, una expectativa, un pensamiento, lo que sea. Soltar o dejar ir no es ser indiferente o rechazar algo, al contrario, es ser más libres. Lo que en el fondo estamos soltando es nuestra idea obsesiva y controladora. También es soltar el tiempo. Si queremos vivir en el ahora, alineados al momento presente, necesariamente tenemos que soltar el pasado y el futuro. Como decía al inicio, hay dos actitudes más que son la gratitud y la generosidad. Yo diría que naturalmente cuando ponemos atención en todo lo que fuimos compartiendo, lo que nos brota es por un lado gratitud por lo que somos, y desde esa experiencia brota la generosidad con quienes nos rodean. Nos reconocemos, agradecemos y nos entregamos. El mismo ciclo que sucede en la respiración. Todas estas actitudes están de algún modo interconectadas. A medida que practicamos una, estamos practicando las demás. Como si dijéramos, en una se incluyen todas. Estas cualidades son principio y fin, es decir, cultivamos conscientemente estas actitudes al meditar y al mismo tiempo
la práctica nos las devuelve en la vida cotidiana. Para terminar, creo que es tan importante el hecho de sentarse o practicar la meditación como la actitud con la cual lo hacemos. Esa es la riqueza y el acento del mindfulness. Espero que algo de todo lo que fuimos compartiendo les resuene y los anime a realizar la experiencia personal.